Esto es La Cartelera, yo soy Felipe Flores, bienvenido a Apuntes Cine de La Cine. Cartelera. Vamos a platicar el día de hoy justamente con el director de una película que a mí en realidad me llamó mucho la atención, sobre todo temas sociales que hemos visto en México como lo pueden ser la indolencia, y quiero realmente platicarle muchísimo a mi querido Alejandro Gerber, que está aquí con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido a Apuntes de Cine. Muy bien, Felipe, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Carlos, si te das cuenta, Esteban Arillo de un no hombre, aparece. háblame un momento ya de tu nueva película. Primero que nada, gracias por estar con nosotros. Quiero hacerte una pregunta muy puntual. Para Alejandro ¿Me estás Gerber, diciendo que yo tengo ¿qué es la la culpa de lo que le indolencia? esté pasando a mi esposo? Vamos a traer a alguien así. Pues la indolencia tiene que ver con la deshumanización del otro, ¿no? Creo que tiene muchas facetas, ¿no? En el momento en el que desconocemos que la persona que tenemos enfrente siente, que le pasan cosas, que está sumida, al igual que nosotros, en toda una serie de inercias de vida, ¿no? Sociales, depresiones y demás, pues lo convertimos en un personaje de cartón, ¿no? Nos deja de importar. Y me parece que una de las claves que explican un poco lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 15 años tiene que ver un poco con eso, ¿no? Fomentado por las redes sociales, seguramente, ¿no? Pero hay una constante negación de la existencia del otro, negación del otro como una entidad completamente autónoma y plena de derechos, que me parece que se transpira en muchísimos fenómenos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver, como lo recorre la película que estamos presentando, con el que no nos importe el dolor del otro, ¿no? Con que el otro esté viviendo una tragedia y nosotros seamos completamente ajenos a los vínculos sociales que nos acercan a esa tragedia del otro, ¿no? Pero creo que hay muchos otros ejemplos, ¿no? Los linchamientos digitales son otro ejemplo de indolencia, ¿no? Parece venir de una responsabilidad ciudadana y de un saber cómo deben ser las cosas, pero en realidad estás convirtiendo a la persona a la que estás linchando en una figura de cartón, ¿no? Entonces me parece que es un rasgo muy de los tiempos contemporáneos que a mí en lo particular me preocupa mucho y que quisimos abordar en esta película. Hay un hombre muerto, justamente, amigos de la cartelera de Apuntes de Cine, nos trae la historia de Dalia, una mujer que es esposa, que es madre. Sin embargo, pese a un trabajo muy pesado que tiene ella en los trenes eléctricos, sufre la pérdida de su marido y lamentablemente parece ser que el dolor nada más la escucha ella misma, porque toda la gente, justamente como mencionamos, la indolencia es una característica pues que parece ser cada vez más común en nuestra sociedad latinoamericana actual. Mi querido Alejandro, trabajar con artistas como por ejemplo mi querida Adriana Paz y obviamente Noé Hernández, dos actores que han estado incursionando de una forma bastante interesante tanto en el mercado nacional como en el internacional con el cine de género. ¿Cómo te sentiste tú de tener estos dos actores disponibles para tu nueva cinta? Pues es un privilegio absoluto poder trabajar con ellos dos, ¿no? No es la primera vez que trabajo con ambos. Son dos amigos muy queridos, muy admirados, ¿no? Y que tienen pues por un lado, una impronta actoral sobresaliente, ¿no? Dentro del panorama mexicano, pero también que tienen una química particular entre ellos dos y una confianza entre ellos dos que permite construir escenas muy complejas, emotivamente hablando, llenas de sutilezas y de pequeños detalles, ¿no? Me llama mucho la atención, ya volviendo un poco al tema, al concepto del cine social. ¿Cómo fue que te inspiraste para este tipo de historias? Es cierto que México vive una crisis importante de desaparecidos, pero además a mí me encantó muchísimo el hecho de cómo lograste mezclar pues presencia casi fantasmal de la justicia. Parece que es un ente que está ahí, pero tristemente pocos logramos conocer. ¿Lo puede confirmar? Sí, sí, sí. Sí, o sea, lamentablemente, o sea, si a ti te dicen que México es un país que ha tenido 100.000 desapariciones en los últimos 15 años y lees las cifras de violencia, pues da la sensación que es un estado en donde no hay ley, ¿no? No hay impartición de justicia. Y sin embargo, por todos lados vemos guardias de seguridad, policías. Hay una escena al principio de la película en donde un policía golpea a un chico en el metro. La policía siempre aparece cuando hay que agredir
al personajes débiles, independientemente de lo que estén haciendo. Pero en el momento en el que los problemas son muy grandes, hay un vacío absoluto, ¿no? Entonces, creo que toda la escritura del guión está construida sobre esa idea, ¿no? El Estado se asoma solo cuando no es realmente necesario, y cuando realmente es indispensable que haya un Estado protector, no parece tener ni la capacidad ni la voluntad de reaccionar, ¿no? Fíjate, pareciera que nuestras figuras, no quiero sonar muy exagerado con decir autoridad o algo, pero nuestras autoridades cívicas que parecía nos tienen que dar este ejemplo de seguridad, pues es mera ficción básicamente. ¿O tú cómo lo consideras esto en el estado actual de nuestro país? ¿Y se dejaron de pelear? Pues me parece que es una construcción muy compleja de distintas inercias sociales, en donde también nosotros tenemos algo que ver, tenemos algo de corresponsabilidad, en el sentido de que también somos parte de este complejo, que podemos llamar Estado, ¿no? Tú misma que ya no lo conocías. Creo que hay un país muy dolido, hay un país con un profundo dolor, un país con muy pocas esperanzas de futuro, particularmente hacia los jóvenes, y esa desatención, ese no darse cuenta de que el otro existe y de que el otro tiene necesidades y de que el otro está en una situación de presión, pues ha ido generando una brecha muy, muy grande, ¿no? O varias brechas. Y una de ellas, una de las más visibles, pues tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no? El acceso a la justicia en este país desde hace muchísimos años pues está garantizado solo para quien lo puede pagar, ¿no? Y no porque tenga un costo, sino porque hay un costo oculto, que es el de la corrupción, que provoca que pues, miles y miles de personas que necesitan la atención de la justicia no la reciban, ¿no? Y al mismo tiempo hay una especie de o sea, todos sabemos esto, no estoy diciendo nada nuevo, pero existe mediáticamente un no querer ver, ¿no? Un no querer señalarlo y un no querer transformarlo. Bueno, mira, Apuntes de Cine es un medio que radica en Guadalajara, como bien lo sabemos, y recientemente en Jalisco acabamos de descubrir un acontecimiento macabro, las fosas, donde encontraron cerca de 400 pares de zapatos, ropas, vestidos de muchos chicos, que aquí hay una crisis de desapariciones, que eran ofertas laborales, pero en realidad eran reclutamientos para el narcotráfico. Este tipo de historias parecería que son ficción, pero es un terror que vivimos en nuestro país. ¿Tú cómo opinas de ese tipo de situaciones? Pues sí, en México el terror no habita en la fantasía, habita en la realidad. Esta noticia pues, es aterradora, es absolutamente indignante, es terrible, pero no es sorprendente, ¿no? O sea, no es la primera vez que algo de esta naturaleza ocurre, que nos enteramos de algo así, que se termina convirtiendo en una especie como de ícono, pero que desde el lado de la Procuración de Justicia, y más allá de la Procuración de Justicia, desde el lado de el establecimiento de una verdad narrativa sobre qué fue lo que pasó, quién operó ahí, quiénes estuvieron ahí, a quiénes levantaron, a quiénes llevaron, cuál fue el destino de esas personas, de antemano podemos anticipar que no vamos a saberlo. Y eso es terrible porque lo que te genera es una desesperanza total y una sensación de no ser parte de una sociedad. Y misma de sensación de invisibilidad que sufrió Dalia, protagonista de tu filme justamente. Platícanos un poquito, Alejandro, entiendo que el tiempo es corto, pero te agradezco mucho los minutos que nos estás regalando. ¿Cuáles fueron los principales retos que tuviste para llevar una cinta como Arroyo de Hombre Muerto en un contexto social como lo vemos ahorita tan complicado? Hubo mucho reto, hubo mucha dificultad para que este tipo de cine pudiera ver luz y ahorita lo estemos a punto de disfrutar en cines mexicanos. Pues este tipo de películas toman mucho tiempo en hacerse, ¿no? Esta película se empezó a escribir en 2016 y se está estrenando en 2025, ¿no? Son 9 años de vivir con un proyecto bajo el brazo. Eso pues implica muchísimos retos, ¿no? El primero de ellos es que a diferencia de películas con una intención más plenamente comercial, más plenamente de entrar en el mercado, en el gran mercado del cine, es mucho más complicado conseguir aliados, ¿no? Tienes que ir seleccionando uno por uno, a mano,
a las personas que te van a acompañar en este viaje, que tienen que ser personas que tengan un poco la misma locura que tú, ¿no? Que tengan el mismo compromiso y el mismo deseo de ver una película de esta naturaleza hecha, ¿no? Eso toma mucho tiempo, ¿no? El acceso al financiamiento es también mucho más complicado porque precisamente estas mismas estructuras de mercado, ¿no? que de alguna manera funcionan y creo que funcionan bastante bien para cierto tipo de películas en esquemas como el de Ficine, por ejemplo, pues resultan ser de mucho más difícil acceso para una película de esta naturaleza, ¿no? Desde el primer momento en el que te propones hacer una película de realismo social, pues casi viene junto con pegado el hecho de que la vas a tener que hacer con el presupuesto más modesto posible, porque si no, la cantidad de tiempo que te va a tomar hacerla va a ser mucho mayor, ¿no? Y entonces eso te hace ajustar el guión, la película que quieres hacer al modelo de producción que puedes acceder, ¿no? En términos de cuál va a ser la estética, de cuáles van a ser los actores con los que vas a poder contar, de cuántas locaciones, cuántos días de rodaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso de alguna manera marca una impronta dentro de la película, ¿no? Es una impronta a la que yo estoy acostumbrado. Mis 3 películas han sido de esta naturaleza, pero resulta inaccesible pensar en grúas, en explosiones, en miles de extras en las escenas, y entonces tienes que ir buscando soluciones alternativas a este pensamiento más automático del gran cine, ¿no? que uno suele poder tener, ¿no? Y después está el tema del estreno, ¿no? Es decir, una vez que ya lograste hacer tu película, que ya lograste financiarla, que ya lograste hacer, que ya la lograste editar, hay que ponerla en las pantallas, y eso es crecientemente cada vez más complicado, ¿no? E incluso ahora con la pandemia, con el hecho de que menos gente está yendo al cine, es todavía más azaroso, ¿no? Si revisamos las cifras de asistencia al cine mexicano en los últimos años, hay una caída importante, detonada sobre todo por la pandemia y por este fenómeno, pero que no deja de ser preocupante porque las plataformas audiovisuales no necesariamente están interesadas en contenidos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, pues, es un camino minado, lleno de dificultades, y pues es necesario tener mucho deseo y mucha persistencia, casi terquedad, ¿no? Para lograr sacarlos adelante. No obstante, quiero yo aclarar que la cinta, créanme que es un trabajo muy bien realizado y te felicito. Y en un poco de noticias más amables, platícanos justamente, ya viene el estreno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va a ser el mismo? Estamos muy contentos. La verdad es que pues, es justo el final del camino de estos 9 años de estar trabajando este proyecto. Tuvimos un rodaje muy bonito, un rodaje muy amoroso, muy afectivo, bastante libre de conflictos, afortunadamente. Y hay un grupo que hizo la película, un grupo de actores y un grupo de técnicos y de creativos muy consolidado y muy solidario, que ha acompañado un poco a la película todo este tiempo, y eso es muy bonito porque pues, no llegas solo al final, llegas con tu gente. Estamos muy agradecidos con Mandarina Cine por haber tomado la película, por habernos dado este motor adicional que está permitiendo que el estreno ocurra, y pues muy esperanzados de que la mayor cantidad de gente posible interesada en el tema se acerque a ver la película y que esta película forme parte de una conversación pues, necesaria que ocurre. Pero pues aquí hay pues, algunas preguntas más, algunos argumentos más que están puestos sobre la mesa, que sería bueno que sean parte de esta conversación sobre la violencia en el país y el estado de las cosas socialmente, ¿no? Porque se necesita realmente, y estamos muy orgullosos en la cartelera Apuntes de Cine de tenerte con nosotros, Alejandro Gerber. Muchísimas gracias, Alejandro, de verdad, toda mi felicitación, y obviamente invitar a toda la gente que por favor estén atentos a la cartelera semanal porque se viene este gran estreno. De verdad, muchas felicidades, Alejandro. Muchísimas gracias.